bienvenidos a la Coordenadora Republicana. Mi nombre es José Mario Azalde. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía de una amiga, colega colombiana, la doctora Melba Luz Calle. La doctora Calle es catedrática de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá y es especialista en todo lo que tiene que ver con los procesos de paz que se ha venido llevando a lo largo de la historia de Colombia. Justamente me acaba de comentar que su tesis doctoral tiene que ver con la historia constitucional y la paz en Colombia. Ya hemos conversado anteriormente con la doctora Calle y hoy el motivo de esta entrevista es preguntarle, bueno, primero saludarte, Melba, espero que te encuentres bien. Buenos días, José Mario. Sí, igualmente, un saludo muy cordial y sí, me encuentro muy bien, muchas gracias. Preguntarte sobre el proceso de paz. Este gobierno del señor Petro, ¿qué está haciendo en este momento con respecto al proceso de paz? Y por otro lado, como una segunda pregunta, si es posible diferenciar lo que viene haciendo Gustavo Petro con respecto al proceso de paz y lo que hizo o no hizo el expresidente Duque. Sí, efectivamente, no. El gobierno actual de Gustavo Petro implica un cambio trascendental en materia en general de orden público y seguridad y básicamente de la política de paz. Él quiere, ¿no? Ha propuesto justamente un cambio profundo en esta materia y le ha llamado a esa nueva política la paz total, que sí implica un cambio realmente muy grande, porque el gobierno pasado de Iván Duque, pues durante su campaña y luego durante su gobierno se declaró enemigo de la paz y los acuerdos de paz que se habían firmado en el 2016 durante el gobierno de Juan Manuel Santos, pues fueron realmente dejados de lado o aplicados en una mínima proporción. Entonces, lo que quiere este gobierno es justamente todo lo contrario, centrar su política de gobierno, su política de Estado en la paz. Y por eso le ha llamado la paz total. Ahora, ¿por qué hablar de paz total? El punto de partida es tener en cuenta que el conflicto armado colombiano es un conflicto que tiene múltiples actores y factores. Recordemos que el conflicto armado colombiano, por un lado, tiene esos grandes actores de tipo guerrillero, las guerrillas que tenían una motivación política y que como reacción a esos grupos guerrilleros surgieron los paramilitares. Entonces allí tenemos dos grandes actores que han tenido una motivación y un impulso de orden político, las guerrillas y los paramilitares. Pero al lado de eso hay otros actores que tienen que ver más con motivaciones de tipo económico, como el narcotráfico y otras actividades ilegales como la minería. Y entonces allí hay un factor de mucha violencia que está tratando de dominar los territorios en materia de este control de la economía de tipo financiada por el narcotráfico. Entonces, que entre otras cosas, actualmente existe esa disputa por los territorios que antiguamente controlaban las FARC y que están tratando de controlar estos grupos dedicados al narcotráfico y a la minería ilegal. Entonces, el gobierno dice, no, pues tenemos que plantear una paz que supere un poco lo tradicional que se venía aplicando en Colombia, el modelo tradicional que consistía en ir haciendo negociaciones parciales con diferentes grupos que empezaron en 1990 con el M-19, pero ya han pasado 32 años y se han ido haciendo negociaciones con diferentes grupos guerrilleros e incluso con las Autodefensas Unidas de Colombia en el 2005, como es conocido, negociaciones que llevó a cabo el presidente Uribe y las últimas negociaciones que fueron con las FARC en 2016. Pero finalmente lo que es la paz que no se logra. ¿Uribe inició negociaciones o fue Santos? Santos, me parece, ¿no? Las últimas negociaciones las realizó el presidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC. Claro, porque Uribe también. Sí, es decir, esas fueron en 2016, culminaron en 2016. Y anteriormente ya el presidente Uribe había sentado un precedente
de negociaciones con grupos armados al margen de la ley, en este caso los paramilitares y concretamente el grupo de las Autodefensas Unidas de Colombia, con lo cual se logró su reincorporación, por lo menos formal, a la vida civil a través de un proceso que culminó en el 2005. Tenemos que... como Ley de Justicia y Paz. Sí, para el público que nos escucha, hay que hacer una diferenciación de los actores, ¿no? Los paramilitares son grupos armados de la sociedad que ante digamos, la ausencia del Estado y de las fuerzas, la fuerza pública del Estado, actúan de manera unilateral para combatir a la guerrilla, ¿no? Exactamente. Y las FARC, bueno, todos lo conocen, es un grupo, digamos, es una guerrilla, ¿no? Que tiene una presencia histórica en Colombia y ha llegado a controlar espacios territoriales y que tienen, digamos, una orientación revolucionaria, ¿no? Y es importante eso para poder distinguir los actores. Sí, efectivamente, como lo decía al principio, ¿no? La pregunta que te hacía antes de empezar la entrevista, ¿qué es la paz? Hablábamos de la paz kantiana, ¿no? La paz perpetua, ¿no? Que era, digamos, la aspiración de Kant, ¿no? Que creo que es algo irrealizable. La paz perpetua, yo personalmente creo que no es realizable, porque eso iría en contra de la naturaleza misma del hombre. El hombre es un ser conflictivo, ¿no? Si queremos ir a un plano antropológico, ¿no? Y también porque, digamos, al menos él refería a la paz perpetua, digamos, por una cuestión de derecho internacional, ¿no? La paz entre las naciones. Pero las naciones y los estados tienen intereses. Entonces, en tanto esto sea así, no va a haber una paz plena, ¿no? Lo que van a haber son acuerdos, como bien lo está haciendo Colombia. Acuerdos para, digamos, aminorar una situación de conflicto y de tensión. Pero la paz total, no sé si va a existir en algún día, no sé cuál es tu posición al respecto, ¿no? Sí, vamos a ver, por supuesto aquí hay que aclarar de qué estamos hablando. Vamos a ver, acá de lo que se está hablando en Colombia es de una paz negativa en el sentido de poner fin al conflicto armado, porque por supuesto, como lo decías, en todas las sociedades, todas las organizaciones se caracterizan por el conflicto. El conflicto es una cuestión inherente a la naturaleza humana y a las asociaciones, a las sociedades, porque los intereses son diferentes y por lo tanto siempre va a haber conflicto, ¿no? Entre las personas que viven en comunidad. El problema en Colombia es que esos conflictos se han llevado a la vía armada, ¿no? Tradicionalmente, como sabemos, desde más de 50 años, los conflictos se han tratado de solucionar por la vía armada. Y entonces lo que se busca y que se ha buscado de una manera como más decidida en Colombia y más clara desde 1990 es la paz a través del derecho, la paz a través de la Constitución, pero es una paz relacionada con el fin de la violencia y del conflicto armado para que se adopten medidas de solución que vayan por los cauces legales, que fue lo que propuso Kant. Kant igualmente lo propuso para el concierto internacional, ¿no? Que los estados en sus relaciones entre ellos no se basaran en la fuerza y en la violencia, sino en el derecho. Por eso surgió el derecho internacional y las asociaciones internacionales, ¿no? Como la que tenemos actualmente, que es la Organización de Naciones Unidas, para que los estados se relacionen a través del derecho. En Colombia se ha tratado de hacer una cuestión similar a nivel interno para que esos conflictos inherentes a nuestra naturaleza se solucionen por la vía del derecho. Ahora, ¿qué pasa en la actualidad? ¿No? ¿Qué pasa con el actual gobierno? Que frente a lo que tradicionalmente se ha venido haciendo, que es buscar una paz escalonada con diferentes grupos guerrilleros, porque en Colombia no solamente ha existido la FARC, sino que ha existido una diversidad también amplia de grupos guerrilleros, entre otros el EPL, muy destacado, y el ELN, que sigue siendo grupo guerrillero armado actualmente en Colombia. Entonces, se han hecho negociaciones y después de 1990 todos los presidentes han buscado
hacer negociaciones, ¿no? El presidente Pastrana, el presidente Uribe, que ya mencionamos, el presidente Santos y ahora el presidente Gustavo Petro, pero quiere plantear un cambio profundo en esa búsqueda de la paz y dice, no, pues ahora tenemos que dirigir la sociedad colombiana a lograr definitivamente una paz que más que total sería una paz completa, integral en el sentido de, por un lado, poner fin a la violencia armada, ¿sí? A los grupos armados al margen de la ley, poner fin y luego buscar esa paz más integral que sería con otras políticas de desarrollo social y económico que necesita Colombia y que también están unidas a esta política, a las políticas actuales del gobierno de Gustavo Petro. Por ejemplo, en materia de educación, ¿no? La educación también está involucrada en claramente, de esa paz más amplia, una paz integral. Sí, claramente no se puede llegar a una situación de paz ideal, evidentemente, para el bienestar, para hacer viable la vida en común dentro de un Estado, si es que esa paz no se fundamenta en la justicia social. Es decir, que exista una cierta igualdad de oportunidades, que exista desarrollo en esos lugares donde ha estado presente la guerrilla y se logre, digamos, avanzar a cierta modernidad, ¿no? Puedan tener, tú conoces mucho mejor que yo la realidad de tu país, agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, escuelas, como mencionabas. La paz, el proceso de paz, tiene que ir de la mano con políticas sociales que garanticen que las personas entiendan que la paz también las beneficia. Es decir, la paz, entrar a la legalidad, el imperio del Estado de Derecho, también los favorece. No simplemente es, estamos sacando a los guerrilleros y todo va a seguir igual, no. Porque si no, estamos creando también un caldo de cultivo para que nuevamente siguientes generaciones se alcen armas denunciando, tal vez equivocadamente, por la vía de la violencia, estas iniquidades, ¿no? Sí, desde luego, desde luego. Hay un trasfondo del conflicto armado colombiano que puede decirse que es la base de todo, que es de tipo socioeconómico, ¿no? En Colombia tenemos una gran injusticia y esa es la base del conflicto armado, porque Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina, ¿no? Y entonces, claro, la búsqueda de la solución de esa base de injusticia establecida por la enorme desigualdad que caracteriza a Colombia tiene que ser a través de unas políticas muy amplias y también que cubran diversos aspectos en materia socioeconómica. Ya también en este gobierno se está haciendo énfasis en esos tipos de factores, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la implementación del punto 1 de los acuerdos de 2016 relativos a la reforma agraria rural integral o la reforma rural integral, ¿no? Que implica la distribución equitativa de la tierra, que ha sido uno de los factores socioeconómicos del conflicto, ¿no? Al lado de otras políticas en las que también quiere incidir este gobierno, como te decía, la educación y la salud, ¿no? Porque todos ellos son, digamos, elementos y factores que interactúan en esa base de injusticia socioeconómica que está en la raíz del conflicto. Lo que pasa es que hay un problema que es muy, digamos, inminente, muy inmediato y de una gran, digamos, de un gran impacto en la sociedad, que es esa violencia directa, ¿no? Esa violencia directa que atraviesa todos los escenarios y que, digamos, se ve una urgencia, reviste un carácter urgente en su solución o en su disminución. Y esa violencia actualmente todavía sigue permaneciendo porque hay actores del conflicto armado que siguen enfrentados con el Estado por la vía armada, como el ELN, que ya mencioné,
y como otros grupos guerrilleros al margen de la ley que están más motivados por razones económicas, de economías ilegales como el narcotráfico, como la minería ilegal. Entonces, el gobierno está tratando de dirigir en este momento una política central para tratar de detener esa violencia directa. Y digamos que en ese sentido se encamina y se ha denominado esa política como la paz total, ¿no? ¿Qué implica esa paz total? Implica, primero que todo, seguir implementando de verdad profundamente lo que se había logrado en el acuerdo de paz de 2016 con las FARC. Luego, retomar las negociaciones con la guerrilla del ELN. Luego, un proceso. Todavía hay un sector de la población que considera que los acuerdos con las FARC son acuerdos de impunidad. Todavía hay una crítica. Sí, claro. En Colombia todavía hay sectores que no están de acuerdo con con lo que se logró con las FARC y consideran que allí hubo impunidad porque es muy complejo entender el cambio que implica la justicia transicional, ¿no? Que es un cambio de mentalidad profunda que tiene que hacer la sociedad colombiana para entender que la justicia tradicional no pudo responder a las exigencias de justicia tan grandes que implicó el conflicto colombiano. Entonces se necesitó la justicia transicional y la justicia transicional no se basa en la sanción, en la pena, sobre todo de prisión, que era propia de la justicia tradicional, sino que es otra forma de concebir la justicia a través de digamos, un énfasis en la reparación y en la restauración y no en la retribución, que es la que implica las medidas de carcelarias y de sometimiento en ese sentido a penas privativas de la libertad. Entonces, el tiempo se ha considerado aquí como impunidad, pero esta es una experiencia que es propia de todos los países que en los últimos tiempos han desarrollado procesos de paz. El tiempo es muy corto y quería hacerte dos preguntas muy breves para poder terminar y nuevamente agradecerte por brindarnos estos minutos. Una tiene que ver con la coyuntura en Colombia y la otra tiene que ver con un tema que tú conoces muy bien, que es, digamos, el rol de las Fuerzas Armadas. La pregunta es sobre la coyuntura. A nivel internacional han salido noticias de que hay un proceso inflacionario muy grande en Colombia. ¿Esto es, digamos, real o es producto, digamos, de una propaganda malintencionada para querer, no sé, afectar la estabilidad del gobierno del señor Petro? La noticia que nos llega es que la inflación está descontrolada en Colombia. ¿Esto es cierto? Bueno, las noticias recientes hablan de digamos, cómo se refleja la inflación en el sentido de que el dólar está adquiriendo un valor muy alto en Colombia. Ayer se decía en las noticias que el dólar alcanzó un valor casi cercano a los 5.000 pesos, lo que implica una devaluación muy importante del peso y que es histórica en Colombia. No se había tenido un grado de devaluación del peso en Colombia de ese nivel en los últimos tiempos. Entonces, pues, pero esa cuestión no es atribuible al gobierno actual en su totalidad, aun cuando las noticias van dirigidas a responsabilizar al gobierno actual del hecho de que el dólar haya adquirido tanto valor. Pero tenemos que tener en cuenta que este problema inflacionario es un problema global. El dólar está, digamos, ya se está viendo a nivel internacional cómo está afectando todas las economías del mundo. No es solamente la situación de Colombia. Colombia tenemos, digamos, para expresarlo en sus términos exactos, una devaluación del peso histórica por esa gran valor que está adquiriendo el dólar a nivel internacional, que se deben más que todo a las medidas que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos, en donde, como sabes, ha tomado decisiones en relación con
los intereses, ¿no? Con el valor de Con la política monetaria. la política monetaria de los Estados Unidos. El problema es, bueno, no somos economistas, así que no vamos a entrar a hablar de estos temas muy técnicos, pero la devaluación del peso hace que se pierda capacidad adquisitiva de parte de la población y que también se produzca un fenómeno de especulación de parte de las personas que abastecen, porque no van a querer vender productos que compran en dólares, que importan en dólares y que venden en pesos. Entonces, no es un negocio. Exacto. Por eso se produce, digamos, el fenómeno inflacionario. Esa es al menos la interpretación que se suele dar y que también ocurrió en su momento en Perú y que, como tú mencionas, es algo que se viene dando a nivel regional al menos. En Perú está ocurriendo, en Argentina está ocurriendo. Claro, en algunos casos proviene directamente de que ya somos una aldea global y que las decisiones que tomen, por ejemplo, los Estados Unidos afecta directa o indirectamente a los países, pero también en algunos países hay errores de los gobiernos, ¿no? O sea, es decir, en lugar de paliar los problemas del frente externo, como dirían en el lenguaje militar, agudizan y se vuelve un problema también de carácter interno. La segunda pregunta y última. ¿Cómo evalúas tú, que eres docente de una prestigiosa universidad militar, la Universidad Militar de Nueva Granada, el rol de las Fuerzas Armadas en esta etapa del proceso de paz en Colombia? El rol de las Fuerzas Armadas, sí, para mí es trascendental, es absolutamente clave. Por lo que... Pero no desde el debe ser, sino el rol el real. ¿Qué está haciendo en este momento las Fuerzas Armadas en este proceso de paz total, como dice el presidente Petro, ¿no? ¿Y cómo tú lo evalúas? Bueno, a mí me parece que desde el punto de vista institucional es positivo, ¿no? Porque las Fuerzas Armadas han acatado el carácter del presidente como el jefe, como el comandante supremo de las fuerzas militares en Colombia y han demostrado el respeto al Estado de Derecho, ¿no? Eso es lo primero que hay que señalar en Colombia. En Colombia no hay una inestabilidad de tipo institucional que se pudiera derivar de un posible enfrentamiento de las Fuerzas Armadas con el gobierno. Todo lo contrario, ¿no? Las Fuerzas Armadas en Colombia han acatado la elección del presidente Gustavo Petro, que fue una elección democrática, y siguen ajustados al Estado de Derecho. Tenemos un ministro de Defensa que es civil y las fuerzas militares están trabajando con ese ministro de Defensa que es un ministro civil y están en ese sentido colaborando con el gobierno de manera formal, institucional. Ahora, que se necesite definitivamente un cambio trascendental en la concepción que tradicionalmente han tenido las fuerzas militares en Colombia sobre el conflicto armado, esto es una cuestión que es innegable, ¿no? Las Fuerzas Armadas en Colombia tienen que transformar su concepción del conflicto para que, en primer lugar, se abandone o se vaya cambiando esa idea de que en Colombia hay un enemigo interno al que hay que eliminar y se vaya pensando más en términos de que hay que lograr la paz, ¿no? Hay que lograr la paz y que esa paz que no se ha podido lograr por la vía armada se debe lograr a través de la negociación, como se hizo con las FARC en el 2016, lo cual debe implementarse y como se puede ir avanzando, además, con la guerrilla subsistente, que es el ELN, y adicionalmente con las negociaciones para el sometimiento a la justicia, la sujeción a la justicia de esos otros grupos armados al margen de la ley que tienen una motivación, como le decía, más de orden económico, por el control de los territorios que son territorios digamos, de producción y de recorrido del narcotráfico y que estos grupos armados quieren controlar una vez que ya las FARC han dejado esos espacios vacíos. Entonces, se necesita una transformación de la concepción que tiene que ser profunda para que realmente digamos, las fuerzas militares contribuyan en la consolidación de lo que se ha venido logrando en materia de paz. Como les digo, a través de la implementación de lo que ya se hizo en el 2016 y luego con estas nuevas cuestiones que es necesario absolutamente también
tratar para que se acabe la violencia directa, que es por un lado el sometimiento de esos grupos a la justicia y por otro lado también las negociaciones con el ELN. Para terminar, hace poco han salido una película en Argentina, no sé si has estado siguiendo las redes sociales o las noticias, es una película sobre el proceso de las juntas militares, donde Darín, que es un famoso actor argentino, interpreta al fiscal Estracera, que es el fiscal que participa en los juicios a las juntas militares. Se elaboró un documento que es el Nunca Más. Creo que en esa materia lo que ocurrió en el gobierno del presidente Alfonsín fue un ejemplo a seguir por el mundo. Y es algo de lo que tienen que estar orgullosos los argentinos. ¿Tú crees que este proceso de paz en Colombia sea en algún momento emblemático, tal como lo es en Argentina, el que el poder civil pueda enjuiciar a estos militares que cometieron crímenes atroces y sanguinarios? Todo eso se ha documentado en el libro, que es el informe de la comisión que se constituyó, presidida por el escritor Sábato, el Nunca Más. ¿Tú crees que Colombia en algún momento pueda llegar a ser un ejemplo de cómo se puede llegar a una transición pacífica luego de haber vivido tantos años escenarios de violencia política en el país? Yo creo que sí, de hecho lo está haciendo. ¿A través de qué? A través del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que se creó en virtud de los acuerdos de 2016, porque ahí es efectivamente cuando surge la Jurisdicción Especial de Paz, que está adelantando procesos, investigaciones y procesos sobre los diferentes actores, las FARC por un lado, pero también los militares, los agentes del Estado. Y de hecho ya los agentes del Estado se han vinculado, cerca de 4.000 militares vinculados a esta justicia transicional y han ido aportando verdad a la justicia, y han ido aceptando responsabilidades a través de ese sometimiento que ha ido en la primera fase de investigación. Pero acaba de salir la primera resolución de conclusiones de la Jurisdicción Especial de Paz, en donde se establecen responsabilidades a los militares por el famoso caso conocido con el nombre muy periodístico de falsos positivos, pero que en la JEP se denominan bajas en combate, que se presentaron como, crímenes de guerra, crímenes que se presentaron como bajas en combate, ¿no? De humanidad. Como falsos positivos. Y en ese proceso o en ese caso concreto, en las FARC, en la JEP, se han presentado militares, se han sometido militares y ya ha habido una resolución de conclusiones en donde se les imputa responsabilidad, se les hace responsable y se les llama a aceptar la responsabilidad. En la medida en que se acepten responsabilidades por esos militares, pues ellos van a ser, digamos, sujetos de las sanciones que va a impartir esta justicia especial, ¿no? Que van a ser unas sanciones propias del sistema transicional que implicarán una restricción de la libertad para estos militares. Entonces, yo creo que en la medida en que estos militares se han ido vinculando a la justicia transicional, han ido aportando verdad, y en la medida en que reconozcan responsabilidad en la comisión de esos delitos, pues sí va a ser, digamos, Colombia un modelo a seguir para otros países. Bien. Pero eso está en proceso, pero ha habido avances muy significativos como lo que te acabo de comentar en ese sentido. Tú acabas de mencionar una palabra que es fundamental, es la verdad, ¿no? Necesitamos reconstruir los hechos para descubrir la verdad, ¿no?
hasta donde se pueda, porque a veces es difícil cuando se dan casos de desapariciones, eh, pero yo creo que en el caso, por ejemplo, de personas que han muerto en combate, personas tanto militares como civiles, las familias necesitan saber qué pasó. Y ese es un derecho que ya está reconocido incluso por la Corte Interamericana. Del tema de los cuales me gustaría conversar contigo más adelante, ¿no? Hay muchas cosas que han quedado pendientes. El tema de los falsos positivos también creo que requiere una explicación un poco más extensa. Así. Y habrá la oportunidad, si nos permites, Melo, más adelante, poder conversar contigo para seguir discutiendo estos temas. Yo quiero agradecerte esta charla con una persona que es una especialista en estos temas, además colega y amiga. Melba, te mando un fuerte abrazo y espero que las cosas estén mejor en la universidad. Sé que han habido algunas cosas que han ocurrido que ya también nosotros hemos informado en su momento. Espero que las cosas estén mejor por allá y espero tenerte pronto nuevamente en este espacio. Muchísimas gracias, José Mario, a ti por la invitación y todos esperamos en la Universidad Militar Nueva Granada que las cosas mejoren. Estamos todavía a la espera de que las cosas mejoren en este gobierno, que se produzcan los cambios que necesita la universidad. Saludos a todos los amigos, a Wilmer, un fuerte abrazo a todos por allá. Igualmente, Gracias. que estés muy bien, hasta luego.